lesiones isquémicas y valvulares, que son, digamos, las más frecuentes que se presentan en nuestro medio, es el tema relacionado al cateterismo cardíaco. El cateterismo cardíaco básicamente es un procedimiento diagnóstico terapéutico que sirve para identificar lesiones de las coronarias, lesiones valvulares, lesiones isquémicas, ¿no? Y también la motilidad cardíaca que vamos a ver de acuerdo a la lesión que se presentara, cuál sería la falla que estaría teniendo el corazón por un problema isquémico, ¿no? Pues todos sabemos que el problema isquémico se presenta cuando hay alteración a nivel de las coronarias y cuando tenemos alteración también, obviamente, de lo que son los flujos coronarios, ¿no? Entonces, sobre todo cuando hay enfermedad de tronco, enfermedad del tronco coronario izquierdo o el tronco coronario derecho, como vamos a ir viendo. Entonces, este es un procedimiento que requiere, obviamente, el manejo de cardiólogos hemodinamistas, ¿no? Y requiere también la participación muchas veces de los cirujanos cardiovasculares o usiólogos que practican la parte hemodinámica, ¿no? Entonces, básicamente el cateterismo va a darse para un procedimiento terapéutico y de diagnóstico. Tenemos en lo que es la historia múltiples estudiosos, múltiples médicos especialistas en el tema que han desarrollado el cateterismo cardíaco. Uno de ellos es el médico Seldinger, quien describe la técnica de abordaje vascular mediante punción percutánea. Esta técnica Seldinger es harta conocida en todos los procedimientos que se tengan que utilizar para cardiopatías que requieren tratamiento de mínimamente invasivo o cirugías endovasculares, ¿no? De igual manera, ahí vamos a ver que estos objetivos, como vamos a señalar, se orientan básicamente a ver las lesiones estructurales, isquémicas de las coronarias o de las válvulas. Nos ayuda también a valorar la fracción de eyección, así como en la ecocardiografía podemos ver la capacidad de contractilidad del ventrículo izquierdo al momento de realizar el flujo de la precarga y la poscarga. Entonces aquí tenemos que ver bastantes aspectos como es la posición de los catéteres, el registro de las curvas de presiones, la obtención de muestras sanguíneas para valorar el medio interno. Nos va a ayudar el cateterismo como una ventaja, por ejemplo, a identificar lesiones vasculares coronarias, determinar el gasto cardíaco, podemos realizar estudios angiográficos y procedimientos intervencionistas. Efectivamente va a depender de la experticia del médico que realice este procedimiento, el ambiente, los equipos que se tengan y obviamente la resolución de los arcos en C o los cineangiógrafos que podamos tener para este tratamiento, ¿no? Que obviamente tiene un porcentaje de letalidad cuando se realizan estos procedimientos. Efectivamente pueden haber arritmias, paros cardíacos, etcétera, que a la larga pueden generar complicaciones en este procedimiento. El cateterismo estaría indicado sobre todo en lesiones isquémicas para evaluar síndromes agudos de miocardio, coronariopatías refractarias al tratamiento en ese momento en anginas estables, por ejemplo, o síntomas refractarios que van a generar riesgo de falla cardíaca. En isquemias severas que en algún momento son asintomáticas y luego se hacen sintomáticas, en enfermedad valvular, en patología congénita, que son de los usos bastante muy frecuentes y necesarios y las cardiomiopatías, ¿no? Entonces, hay algunas contraindicaciones para el cateterismo. Sí, básicamente la contraindicación absoluta sería el rechazo del paciente a someterse a este procedimiento, ¿no? De igual manera, tenemos contraindicaciones relativas, cuando hay irritabilidad ventricular, cuando se hacen arritmias, el paciente está inestable, en hipocalemia no corregida o toxicidad digitálica, en hipertensión arterial no controlada, que puede predisponer a la isquemia del miocardio por un espasmo arterial coronario, en enfermedades febriles intercurrentes, en insuficiencias cardíacas descompensadas, donde enfermedad arterial periférica, en pacientes anticoagulados, en alergia severa al contraste radiográfico y en pacientes con insuficiencia renal severa, ¿no? O anuria, tomar en cuenta. ¿Qué complicaciones puede haber de este procedimiento? Arritmias, embolismos, trombosis, disección de las coronarias, perforación de ventrículo,
donde ya el cirujano cardiovascular tiene que intervenir al momento que tienen estos cardiólogos muchas veces las complicaciones, ¿no? Taponamiento cardíaco, reacción de contraste iodado y depresión respiratoria. Todo eso podría ocurrir. Y ahí, como hemos visto, complicaciones de mortalidad también que se puedan presentar, pero lo importante de todo ello es establecer la lesión isquémica coronariana, ¿no? Hay muchas técnicas, en realidad la mayormente realizada es ahora la del abordaje percutáneo, y a veces nosotros tenemos que abordar directamente las arterias y las venas para hacer la canalización de los catéteres, y que también muchas veces nos sirve este tipo de abordajes para lo que es el manejo con ECMO, ¿no? Entonces la cateterización femoral, arteria y venosa se puede utilizar, esa es la técnica de Seldinger, punción, se pasa una guía a un introductor, como vemos acá, y luego los catéteres de distintos French para poder dilatar y también colocar balones o stents, ¿no? Hay una serie de catéteres los pigtail, los curvos, los de soporte, ¿no? Para que se emboquen en la coronaria derecha y coronaria izquierda, los angulados, los cobra. Hay muchos catéteres que se pueden utilizar para este tipo de manejo. Hay técnicas a nivel de lo que es la arteria radial. Se puede cateterizar la radial, la braquial, tomando en cuenta siempre el test modificado de Allen, ¿no? Eso es importante para los flujos que hay entre la radial y la cubital, ¿no? Podemos tener cateterizaciones transeptales, transfemorales, cateterización apical, como vemos acá, inclusive para algunas válvulas como la válvula mitral se puede utilizar cateterización humeral, axilar, braquial, ¿no? También hay algunas técnicas de Xones para poder canalizar a visión directa una arteria o una vena. Existe la técnica de Grossman, en la que canalizamos uno y otro lado de igual manera para poder tener prácticamente la disponibilidad de que discurran nuestros introductores, nuestros dilatadores, ¿no? Muy bien, después ahí vamos a ir viendo que existen los cateterismos venosos, que es para lo que es las cavidades derechas o las cámaras derechas, corazón derecho, y lo que sería el cateterismo arterial para lo que es el cateterismo izquierdo. Se puede hacer por retrógrada y por vía transeptal en muchos casos, y la mixta, que en ambos casos lo que interesa es que genere unas buenas imágenes a través de las coronarias derecha e izquierda, de la ventriculografía, la ortografía, como vamos a ir viendo. El cateterismo derecho básicamente va a ayudar a registrar presiones de las cámaras derechas, como es la arteria pulmonar, la cuña pulmonar, ¿no? Acá podemos utilizar los catéteres Swan-Ganz para determinar la cuña pulmonar, que es fundamental en el manejo de procedimientos cardiológicos, al menos que en cirugía cardiovascular, para proceder o no a las intervenciones de corazón, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Efectivamente, en la aurícula derecha, ¿qué presiones maneja? Una presión entre 0 a 10 milímetros, una media de 4 a 6 milímetros. Y en el ventrículo derecho sí podemos tener una presión sistólica entre 15 a 30 milímetros de mercurio, ¿no? Es importante mencionar que la capilar pulmonar o la presión de Wedge, ¿no? La presión media está entre 8 a 12 milímetros de mercurio. Esto es importante. Mayor a eso es una hipertensión pulmonar, ¿no? Habría un incremento de la presión de la arteria pulmonar que generaría cuadros de complicación en el procedimiento de manejo cardiovascular, ¿no? Igual la presión de la arteria pulmonar, una presión media, la cual está basada entre de 9 a 16 milímetros de mercurio, hay que tomar en cuenta estos valores, y que a la larga también nos van a ayudar a medir el gasto cardíaco, ¿no? Y el cateterismo izquierdo, que tiene varias técnicas angiográficas, nos ayudará a determinar la angiografía coronaria, la ventriculografía, la angiografía pulmonar, la ortografía, ¿no? La angiografía coronaria básicamente nos va a ayudar a ver anatómicamente lo que ya ustedes han estudiado en anatomía, ¿no? La coronaria izquierda, que se va a dividir en descendente anterior y circunfleja. La descendente anterior se va a dividir en arterias septales y diagonales, y la circunfleja en auriculares, ventriculares, y estas también pueden generar marginales. Y puede haber un ramo intermedio que va básicamente a determinar la dominancia del corazón, que es derecho o izquierdo. Va a depender del grosor y el calibre y el flujo de las arterias coronarias derecha o izquierda, ¿no? Entonces es importante recordar como parte de la anatomía. Entonces acá hay una descripción básicamente del tronco de la coronaria izquierda, el diámetro, la longitud, el calibre, se bifurca en descendente anterior y circunfleja. En 9% de los casos se trifurca por nacimiento alto de la diagonal, que sería el ramos intermedio que hemos hablado.
Y la arteria descendente anterior es una de las principales porque obviamente va a irrigar toda la cara anteroceftal, y esto de la cara anterolateral del ventrículo izquierdo podría generar un deterioro a la larga, ¿no? Entonces tiene las diagonales, primera, segunda, tercera diagonal, y las ceftales también, que son ramas que van a irse presentando después de la descendente anterior. La arteria circunfleja básicamente se dirige hacia el círculo auriculoventricular izquierdo, llega a la cruz del corazón en un 70% de casos y en un 10% de casos origina la descendente posterior. En 30% de los casos origina la rama del nodo auriculoventricular, ¿no? Y también puede originar la rama marginal que irriga el margen obtuso, ya sea en la parte inferior. Y aquí tenemos la coronaria derecha, que va a recibir ramos de la infundibular o conal, las marginales agudas y las posterolaterales, que van a generar ramas ventriculares, y las auriculares, que van a dar origen básicamente a la coronaria derecha. La coronaria derecha se dividirá a su vez en descendente posterior. Estas tienen ceftales y diagonales, y de las ceftales un ramo que va al nodo auriculoventricular. Entonces, es básicamente un recordaris de la anatomía que ustedes ya llevaron para el momento de clasificar la lesión isquémica, ¿no? Pues acá básicamente está la descripción de la arteria coronaria derecha, hacia dónde se dirige, qué ramas va a dar, ¿no? La rama del cono, que es importante, que tiene su propio ostium, un 50% de irrigación. Y esto es obviamente toda la clasificación de las coronarias, que a la larga podrían dar una dominancia derecha por la DP, descendente posterior, o la dominancia del lado izquierdo por la descendente y las circunflejas. Entonces acá está la dominancia coronariana, va a depender si es derecha o izquierda, y eso vamos a ver y determinar cuál sería el vaso dominante en cualquiera de los casos, ¿no? Entonces, esto es importante que sepamos, y en la mayoría de cateterismos la dominancia derecha es un 85%. La dominancia derecha, por supuesto, catalogará como un mejor flujo a nivel de la descendente posterior, las posteriores laterales y la arterial del nodo auriculoventricular. La dominancia izquierda, por otro lado, va a generar un mejor flujo en la descendente posterior, en la posterolateral izquierda y en la arteria del nodo AB. Y la dominancia balanceada en ambos casos, ¿no? Entonces esto es importante porque de ello también va a depender el flujo de irrigación que se presente en los ventrículos. Es una sala híbrida para cateterismo donde podemos hacer todos los procedimientos de este tipo. Tenemos algunos catéteres Hopkins, los Amplatzer también, que se van a utilizar y van a invocar en las coronarias, derecha o izquierda. Y utilizamos las diferentes proyecciones del arco en C o el cineangiógrafo para ver cuáles son las localizaciones de las arterias, ¿no? Entonces, por ejemplo, para lo que es la coronaria derecha e izquierda, vamos a ver la longitudinal anterior oblicua, vamos a ver la localización básicamente de la angulación caudal. Tenemos eso para la derecha, y para la izquierda de igual manera tenemos la oblicua anterior izquierda, que vemos a 60 grados con angulación craneal de 20 grados, muestra el ostium y la porción distal del tronco de la coronaria izquierda. Esto es importante, la oblicua anterior izquierda, que es como nosotros básicamente movemos el arco en C, la lateralizamos, angulamos, acercamos, determinará la mejor visión del tronco de la coronaria derecha o izquierda, ¿no? Muy bien. Y aquí vemos efectivamente el tronco de la coronaria, la descendente anterior, la circunfleja, las ramas septales y las diagonales. La oblicua anterior izquierda es importante, como habíamos visto, para el tronco de la coronaria izquierda, la circunfleja y la descendente anterior. Esta es la longitudinal o oblicua, la 50 grados y caudal de 30, ¿no? Para ver básicamente el tronco coronariano izquierdo. Así tenemos diferentes posiciones craneal a 40 para ver las diagonales y las ceftales y la circunfleja. Hay otras proyecciones que van a dar angulación caudal a 20 grados, como la que va a mostrar esta con el segmento distal del tronco coronario izquierdo. La idea es visualizar en su conjunto que haya un buen flujo en las coronarias derecha e izquierda, ¿no? Tenemos la postura anterior caudal a 30, que también sirve para ver el tronco izquierdo. Y la oblicua anterior derecha a 30 grados con angulación craneal a 20 muestra el recorrido de la descendente anterior y sus ramos septales. Entonces, cada proyección tiene cierta particularidad para mostrar el flujo de las coronarias, ¿no? Y así sucesivamente vamos a ir viendo, por ejemplo, estos giros hacia la derecha o a la izquierda del arco en C.
La coronaria derecha que va a ayudar en un oblicuo anterior izquierdo a 60 grados, vemos los segmentos proximales y distales de la coronaria derecha. Y así sucesivamente la descendente posterior, ¿no? Y lo que nos interesan son estas proyecciones angiográficas, y acá hay algo de los resúmenes que tenemos, para ver en qué posiciones se ven mejor partes de las coronarias, sea derecha o izquierda. Entonces, este es un resumen básicamente de las posiciones que se van a lograr ver, pero lo que nos importa es que no haya lesiones mayores a 50, 75%. Lesiones mayores a 50, 75% requieren una revascularización de miocardio, requieren que se vaya a anastomosar una coronaria, ya sea una braquial, la arteria mamaria, la radial, o puede ser las venas safenas, que dependiendo del vaso que esté lesionado, podemos tipificar el vaso que vayamos a utilizar, ¿no? Entonces vamos viendo en qué casos las lesiones van a ser quirúrgicas, ¿no? Otro de los objetivos del cateterismo cardíaco es evaluar la ventriculografía. Aquí vamos a valorar básicamente con catéter Pigtail, valoramos el grado de contracción o contractilidad ventricular, ¿no? Se dilata y se contrae. Y ahí vamos a ir viendo y vemos el dato de cuánto de fracción de eyección podría tener. Nos va a ayudar también a ver cuál es la contracción global del corazón y la segmentaria. Determinaremos una fracción de eyección, así como en la ecocardiografía, una competencia valvular mitral y una comunicación interventricular. La ventriculografía izquierda básicamente determinará la fracción de eyección en el gasto cardíaco, ¿no? Y puede haber en este análisis una relación entre el volumen latido y el volumen final de la diástole, ¿no? La ventriculografía izquierda también puede mostrar todas las paredes por segmentos para ver cómo está la telesístole y la telediástole, y si hay hipoquinesia, cinesia, ¿no? Disquinesia, que nos ayudará a determinar si ha habido o no un daño isquémico en muchos casos, ¿no? Entonces, esto es importante recordar y nos ayudará también en la valoración, la ventriculografía del lado izquierdo, en la valoración de la patología valvular. Aquí podemos ver estenosis y vemos insuficiencias según la medición de los gradientes de presión. Tenemos insuficiencia aórtica y insuficiencia mitral, ¿no? Entonces, en ambos casos. Entonces, esa es la descripción de las insuficiencias, de los grados angiográficos. Tenemos hasta 4 grados angiográficos y de acuerdo a esto se va a clasificar también el manejo médico y quirúrgico, ¿no? En las insuficiencias aórticas podemos ver tanto la estenosis como la insuficiencia. Van a haber reflujos que van a ir dándose en el trayecto entre el ventrículo izquierdo y la aorta ascendente, ¿no? Podemos valorar estenosis, lesiones de insuficiencia. La ortografía ayuda mucho a valorar la valvulopatía aórtica, los aneurismas aórticos, el aneurisma traumático, la coartación de la aorta, el conducto arterioso permeable y los puentes coronarianos, ¿no? Acá vemos un catéter que se va a enclavar, se engancha en lo que es el tracto de salida de la aorta ascendente, y vemos que hay obviamente niveles de, puede ser insuficiencia, o acá vemos una coartación, ¿no? Por ejemplo, una coartación. Y esta evidencia se ha logrado básicamente a lo que sería la ortografía, ¿no? Están los arcos supraórticos, el callado, y ahí tenemos la coartación de aorta. Tenemos también la presencia del ductus en otros estudios, ¿no? Y así sucesivamente. Para eso nos sirve básicamente el manejo del cateterismo. Muy bien. Y cuando hablamos ya, una vez identificado la coronaria que ha sido lesionada, que requiere una revascularización, etcétera, vamos a necesitar tratamientos quirúrgicos de patología coronaria. En este caso ya sabemos todos de que podría haber una coronariopatía obstructiva por el problema de la arteriosclerosis en pacientes diabéticos, en pacientes que tienen patología reumática, que tienen algunas lesiones congénitas también. Y esta arteria coronaria, que es normal, se va a ir ocluyendo con un tapón simplemente de placas de ateroma, y que luego van a generar las lesiones isquémicas. Entonces acá tenemos lesiones isquémicas en el lado derecho e izquierdo. Vemos acá, por ejemplo, una lesión importante, crítica, más al 70% de la coronaria derecha, uno de los troncos. Y pueden haber lesiones del tronco coronariano izquierdo también. Entonces, los factores de riesgo que se van a presentar efectivamente
Pueden ser algunos factores de riesgo modificables. Por ejemplo, si el paciente es hipertenso y llega con este cuadro, podemos tratar primero la hipertensión, la dislipidemia, el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad, el estrés y el alcohol. Y en los factores de riesgo no modificables tenemos a la edad, sexo y herencia, que eso ya va a determinar un mayor deterioro en muchos de los casos, ¿no? O sea, acá tenemos arterias coronarias con placa de ateroma complicada con trombo, que hemos visto en el caso. Y bueno, el paciente de alguna manera requiere en su momento que se haga una revascularización, ¿no? Entonces puede haber muchas lesiones por cuadro de fisiopatología, cuando hay factores de riesgo coronariano, cuando hay alteración endotelial, hay proceso inflamatorio, ruptura de la placa, trombos, activación plaquetaria, vasoconstricción, y obviamente habrá una reducción brusca de aporte de oxígeno al miocardio y generarán lesiones isquémicas, ¿no? Los infartos y famosos. El paciente muchas veces viene con disconfort isquémico, dolor precordial. Pueden haber pacientes que no tengan elevación del ST, del segmento ST, y pueden haber pacientes que no tienen elevación del ST. Entonces habría que también tomarlo en cuenta, porque de la elevación del ST podemos ver que pueden a la larga derivar los infartos Q y los infartos no Q, ¿no? Eso también en cardiología lo han llevado, y la idea es básicamente revascularizar cuando la lesión es crítica. Acá tenemos infartos de miocardio con lesiones obstructivas de arterias coronarias, abertura y todos los ateromas y los coágulos que están para tratar de limpiar o colocar también a la larga procedimientos quirúrgicos, ¿no? Están los vasos deteriorados con múltiples capas de calcio que van a prácticamente lesionar toda la pared intimal. Acá tenemos una evolución de un infarto de miocardio, ¿no? Primero, segundo, el proceso isquémico, inflamatorio, y luego miocárdico, que bueno, en teoría debería generar alguna posibilidad de recuperación si es que se ha actuado oportunamente en un proceso de infarto. Entonces, en base a ello, planteamos la necesidad de revascularización de miocardio de acuerdo a varios estudios, varios antecedentes, ¿no? Donde se ha descrito la anastomosis de la arteria mamaria, de la radial, de la braquial, la cubital y también, por supuesto, las venas afenas que sirven para puentes coronarianos, ¿no? Es el doctor John Gibson, que es uno de los primeros que presenta archivos de estos prototipos de las máquinas corazón-pulmón, ¿no? Y obviamente él hace bastantes experimentos primero en animales para ver que hasta el momento de ese entonces, 1953, reporta la primera cirugía exitosa en humanos, ¿no? Es el doctor René Favaloro, un conocido como fundador de la Fundación Favaloro en Argentina. Es un representante latinoamericano muy importante, así como el doctor Panayotti o el doctor básicamente de lo que es la beneficencia portuguesa, el doctor Yatene, que hace la cirugía de Yatene, de la transposición de grandes vasos, ¿no? Entonces son cirujanos que han pasado a la historia por los aportes para la cirugía cardiovascular. Y obviamente los cardiólogos que nos siguen y siguen la parte de la recuperación quirúrgica, tiene estudios a nivel de Circulation y otras revistas importantes, donde van a dar indicaciones de la revascularización de miocardio. Y en resumen, tenemos que tener cuadros de isquemia aguda, cuadros críticos, lesiones de vasos arteriales mayores al 70%, 75% deberían entrarse a operar, o lesión multivaso de varios vasos a la vez. La revascularización de miocardio se puede realizar con circulación extracorpórea o sin circulación extracorpórea. Ya saben que con circulación extracorpórea debemos realizar parada cardíaca para hacer las anastomosis, ¿no? Entonces, el gol estándar es la revascularización con bomba o con máquina de circulación extracorpórea, que en teoría es más seguro, más reproducible. Bueno, hasta que ya más o menos las cirugías mínimamente invasivas están reemplazando también a esto, ¿no? Acá tenemos dos lesiones a nivel de la coronaria izquierda, la descendente anterior, y obviamente tenemos una lesión crítica acá en la coronaria derecha que va a requerir que se pongan puentes de la aorta a la coronaria derecha, de la aorta a la descendente anterior, ¿no? O una marginal o una diagonal. Vemos acá la ventriculografía con la diástole y la sístole,
Y vamos a ir viendo acá básicamente la preparación del campo quirúrgico. Quiere decir, para hacer una cirugía de corazón hay que lavar toda la zona de los miembros inferiores donde están las afenas, la región inguinal, la región braquial y axilar para retirar la arteria radial, por ejemplo, y la arteria mamaria que se retira al lado detrás del esternón, ¿no? Lado derecho e izquierdo. Entonces la preparación del campo quirúrgico es importante. Vamos a ir prácticamente exponiendo todos los miembros que van a requerir la posibilidad de retirar las venas y arterias, ¿no? Tenemos acá básicamente la anestesia pre. No es una intubación selectiva como si es para el tórax, que se hace uso de tubos de doble lumen. En este caso es un tubo simple, ¿no? Pero sí vamos a tener los campos preparados para hacer las resecciones. Tenemos protectores básicamente para que se cuide la sepsia y antisepsia. Y una vez que se tiene ya determinado la lesión en el cateterismo, entramos con una sierra eléctrica para abrir el esternón, ¿no? Exponemos, luego de ampliar el saco pericárdico, exponemos el corazón con la aorta que vemos acá, y vemos la descendente anterior, las ramas y la coronaria derecha. Esta es la aurícula derecha, esta es la vena cava superior, donde vamos a hacer los cadalsos o los controles de la cava superior, cava inferior y la aorta para poder canular a este paciente, ¿no? Entonces acá tenemos disecciones de la arteria mamaria interna, y por la arteria mamaria interna está a los lados, por detrás del esternón, cerca a los arcos costales, y vamos a ir disecando la arteria mamaria interna para su anastomosis en lo que sería la arteria coronaria izquierda o descendente anterior, ¿no? Entonces esta es la forma de retirar todo lo que son las arterias del corazón, ¿no? Ahí está la mamaria, la disección de la arteria mamaria, como vemos, es una rama que viene directamente de la subclavia inclusive, para poder llegar a lo que es la descendente anterior. Entonces, una vez que se ha retirado, se ha disecado, se ha esqueletizado, se llama así, la mamaria interna, se puede poner un puente hacia la descendente anterior. Retiramos las afenas, o en este caso la afena interna, ¿no? Desde el muslo a la pierna, para poder tener la vena invertida, al igual de hacer un bypass, se utiliza para hacer un puente venoso a la coronaria derecha. Y la disección de la arteria radial, de igual manera, se retira para poder hacer la anastomosis a lo que sería una de las ramas de la coronaria izquierda desde la aorta, ¿no? Miren que está la disección de la arteria radial, donde la biselamos, vemos acá un bisel y otro bisel para hacer las anastomosis respectivas. Y bueno, se cierran adecuadamente para que no haya mucha cicatriz, ¿no? Se pueden disecar también las arterias gastropiploicas, la arteria gastropiploica por debajo del saco pericárdico, ¿no? Y bueno, se procede a hacer las anastomosis, la coronaria de la aorta. Fíjense acá, esta es la forma de hacer las anastomosis, los puentes. De la aorta, vemos acá, una vena safena a la coronaria derecha, la mamaria a la descendente anterior, y de la aorta a la circunfleja, también se puede utilizar la radial, ¿no? En ese orden. Arteria mamaria a la descendente anterior, arteria radial a la marginal o la diagonal, o a la circunfleja, ¿no? Y la coronaria derecha con el puente de la safena externa, safena interna, mejor dicho, ¿no? Entonces acá la anastomosis es básicamente en paracaídas, como vemos acá. Entonces se anastomosa la parte posterior y la parte anterior, de tal manera que queda como un paracaídas, ¿no? Como un paraguas. La arteria mamaria y la radial, es importante. Anastomosis de la arteria descendente anterior, de igual forma, ¿no? Es la manera como se realiza. Las anastomosis proximales y las anastomosis distales, ¿no? Pues ahí tenemos un corazón revascularizado cuando hay lesión multivasos o lesión de infarto multivasos. Siempre los hilos de marcapaso en el ventrículo derecho, como vemos acá, en el caso que produzca una arritmia, ¿no? Tenemos puentes para lo que es el corazón. Y así sucesivamente. Entonces podemos ver básicamente el uso de revascularización de miocardio
con circulación extracorpórea. ¿Pueden haber efectos adversos? Sí, cuando uno entra en bomba de circulación extracorpórea pueden haber cambios de lo que es el medio interno, puede haber aumento de la permeabilidad microvascular, edema, puede haber a nivel del corazón una disminución de la contractilidad cardíaca. Los pulmones pueden presentar cambios de reposición del surfactante, puede haber muchas veces atelectasia y distrés post cirugía cardíaca. El sistema nervioso central podría haber una disfunción cerebral, efectivamente, si hay hiponatremia, hipernatremia, entonces hay que tener cuidado. Y el tema de los riñones, por la falta de flujo a ese nivel, por la parada ventricular, por supuesto podríamos necesitar a veces diálisis, ¿no? Si hay disminución de la depuración y incremento de la creatinina, ¿no? La coagulación, hay que trabajar el tema de la alteración de las plaquetas y los factores de coagulación con las coagulopatías, tenerlo muy en cuenta al momento de manejo postoperatorio, ¿no? Y otros aspectos que hay que tomar en cuenta, la anemia, el embolismo gaseoso, las alteraciones electrolíticas también. Entonces, las complicaciones de la circulación extracorpórea, por otro lado, es importante recordar, ¿no? Puede haber un accidente cerebrovascular, puede haber inmunosupresión, respuesta inflamatoria difusa, coagulopatía secundaria, disfunción plaquetaria, insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, todo ello podría darse como una complicación de la máquina de circulación extracorpórea. El otro tema que se trabajó bastante y se realiza en muchos casos es la revascularización sin bomba, o sea, sin circulación extracorpórea. Básicamente para la descendente anterior, la coronaria izquierda, puede tener buenos logros, ¿no? Entonces acá tenemos que ver el aspecto técnico de la revascularización. Van a haber complicaciones singulares y además de repente con mejor pronóstico en muchos de los casos. Son casos seleccionados para realizar este procedimiento. Experiencias en cirugías mínimamente invasivas son crecientes para este trabajo y las tasas de patencia superior o son equivalentes al mejoramiento de la capacidad ventricular, ¿no? Y la reducción de la mortalidad y morbilidad en pacientes seleccionados, por supuesto, es importante, ayudaría a disminuir la mortalidad y mortalidad en pacientes que solamente estarían sujetos a máquina, a revascularización sin bomba, ¿no? Y el beneficio económico, porque obviamente el gasto de toda la logística del material en circulación extracorpórea es altísimo. Los beneficios de la revascularización sin bomba o sin SEC, o sin circulación extracorpórea, van a ser que disminuye el tiempo de UCI y hospitalización, menor uso de componentes sanguíneos, va a haber reducción de la respuesta inflamatoria sistémica, la reducción de costos y la reducción de complicaciones neurológicas. Es lo que podemos tener como beneficios, ¿no? Y la mortalidad disminuye cuando el paciente ha sido seleccionado adecuadamente. La máquina o la revascularización sin bomba lo que hace es ya no para el corazón, sino simplemente utilizamos estabilizadores del ventrículo, como este es el Starfish, el Octopus, son aparatos que se sujetan alrededor del finoquieto y luego tiene una especie de ventosas que van a paralizar, prácticamente ponerlo estático al ventrículo y puede realizar las anastomosis. En este caso, vamos a ver una anastomosis en la descendente anterior, ¿no? Igual el Octopus puede levantar, dar vuelta al corazón, como lo ven acá, para hacer la anastomosis de la descendente posterior. Entonces, eso respecto a lo que es revascularización de miocardio. Entonces, tomar muy en cuenta en qué casos se realizan y qué tipo de arterias y venas se utilizan para qué puentes arteriales, ¿no? Por supuesto, antes de ello, si es que es factible todavía utilizar catéteres, dilatación con balón, con stent y colocar stents, por supuesto la primera chance sería manejo hemodinámico y después, por supuesto, sería quirúrgico por nuestra parte, ¿no? Entonces es un tema bastante interesante que sí requiere, obviamente, un manejo y estudio adecuado para lo que es básicamente el procedimiento quirúrgico. Entonces, no sé si acá hay alguna pregunta de lo que serían lesiones isquémicas. Hay que manejar siempre las indicaciones quirúrgicas de la revascularización de miocardio y cuáles no están indicadas en el tema de revascularización. Entonces, esto es lo que podríamos comentar de lo que sería la cardiopatía coronaria, ¿no? En las próximas clases vamos a ver valvulopatías y vamos a ver también
cardiopatías congénitas, ¿no? Creo que no sé si han expuesto, me parece, en nuestros temas. Vamos a hacer un repaso rápido en qué consisten las cardiopatías congénitas y las cardiopatías valvulares. Con eso estaríamos prácticamente ya teniendo todos los temas del sílabus. Y el segundo control, creo que ya me han dado alguna fecha para poder tener desde lo que serían aneurismas de aorta hasta la parte de cardiopatías congénitas, ¿no? Sobre todo en las exposiciones. Hasta acá, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta en lo que sería cateterismo y patología isquémica cardíaca? Doctor, yo tengo una pregunta, una consulta. Sí, dime, Aris. En caso de que un paciente haya requerido la cateterización, bueno, hace mucho tiempo, más de 6 años, que sufrió un Zika, ¿se le puede hacer actualmente una intervención de este tipo o ya pasó el tiempo y ya no se le puede hacer? Bueno, cuando ya ha habido un evento agudo que haya sido subagudo a nivel de lo que es infarto de miocardio, primero hay que ver cómo va regresionando. Se hace después de la lesión isquémica, si se tromboliza o de repente se hace revascularización, el ventrículo normalmente se va a remodelar. Puede quedar con alguna hipocinesia, porque a veces la naturaleza es sabia y empiezan a generar otras arterias a nivel de la descendente anterior, la circunfleja o la coronaria derecha, ¿no? Entonces hay que ver cómo en la rehabilitación cardíaca puede ir mejorando y recuperándose ese ventrículo. Si se recupera bien, probablemente no requiera mayor tratamiento adicional. Pero si no se recupera, por supuesto, hay que dar terapia de soporte, ¿no? Inotrópicos, bisoprolol, medicamentos que, digoxina, por ejemplo, ¿no? Si se presentan arritmias, amiodarona. Entonces eso va a depender de cómo vaya a portarse el corazón luego de la cirugía de revascularización. Es básicamente lo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y por supuesto, dependerá de la evolución post-infarto. Si el paciente ha tenido grandes vasos, los troncos sobre todo, puede tener una fracción de eyección bajísima, inclusive llegue a tener falla cardíaca, insuficiencia cardíaca en la larga, ¿no? Pero si la lesión o el puente que se haya dado hoy día, por ejemplo, he visto un caso de una lesión crítica, un espasmo de la descendente anterior, en una sala de hemodinámica acá en La Pardo, no se ha podido abrir la descendente anterior, pero felizmente tenía muy buena refleja. Un joven de 35 años, ¿no? 35 años que tuvo el problema. Pero bueno, son casos bastante sui generis, porque este era un espasmo total de la arteria descendente anterior y no se pudo cateterizar, no se pudo acceder. Lamentablemente, esto puede darse en algunos casos de toxicidad por algunas drogas, etcétera. Entonces se cierra totalmente, colapsa una de las arterias. Y felizmente, en este caso de un joven de 35 años, se pudo ver que prácticamente la circunfleja y la descendente posterior tenían muy buen flujo y probablemente no vaya a generar mucho daño el que se haya ocluido totalmente la descendente anterior. Por supuesto, habrá hipomotilidad, disminución de la motilidad con un tiempo, pero con medidas de rehabilitación podrían recuperarse. Pero muchos de los pacientes, como ha señalado vuestra compañera, ya entran con cuadros de isquemia coronaria, no se puede resolver a pesar de las trombólisis. Ya las horas, pues obviamente son pacientes que pueden quedar con una secuela de un deterioro ventricular y insuficiencia cardíaca. Ese paciente estará permanentemente yendo por los consultorios de cirugía, perdón, de cardiología, para ver qué salida le pueden ofrecer, ¿no? En la parte ya de manejo clínico, porque la parte quirúrgica muchas veces se agota la posibilidad cuando se hacen estos puentes o también se hace la cirugía sin bomba, ¿no? Entonces hay dos opciones, uno que recupere de alguna manera con rehabilitación la fracción de eyección ventricular y otra que tenga que pasar obviamente a un manejo ya de soporte de medicamentos manejados por cardiología. Gracias, doctor. Muy bien, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, dime.
El único sitio que se tiene actualmente es en la Clínica Pardo, ¿no? Está un colega cusqueño que lo he conocido, hemos trabajado juntos en Lima también. Se ha formado en el Favaloro y es cusqueño y él hace cateterismos, hace angioplastías. Claro que, por supuesto, necesita de un cirujano cardiovascular cuando se le puede complicar o se perfora la coronaria o el ventrículo. Nosotros tenemos que actuar en esos casos, ¿no? Pero bueno, esa es la idea es que haya, ¿no? Acá hay solo un solo sitio en Cusco. Bueno, esperemos que haya más cardiólogos también que manejen. Lamentablemente por la radiación y todo eso, muchas veces hay cardiólogos que no se dedican a hacer hemodinamia, ¿no? Entonces, ¿qué es la competencia más que todo en ellos? Porque es lo que normalmente se podría requerir, ¿no? Un cardiólogo hemodinamista. Estamos tratando de ver también para el hospital, con los operativos que hacemos para cirugía cardíaca, tener en algún momento algunas posibilidades de plazas para cardiólogos hemodinamistas y Cusco en su momento pues no tener que referir pacientes infartados, sino realizar todos los procedimientos acá en Cusco, ¿no? Esa es la idea. Como región hay que ir creciendo y hay que irnos proyectando a futuro, ¿no? O sea, en un momento ustedes también serán especialistas y tenemos que generar esos campos de plazas, digamos, para que ustedes puedan venir a hacer trabajo en Cusco, ¿no? Porque la mayoría de muchas veces los colegas especialistas van a Lima, van a otros países y ya se quedan o simplemente, claro, tienen de repente mejores posibilidades laborales, económicas, se quedan, ¿no? Y otros, claro, pueden estar también en Lima o venir acá, pero acá la idea es generar y darles todo el equipamiento necesario, ¿no? Estamos en eso y la idea es que Cusco tenga todos los especialistas necesarios, sin descuidar la atención primaria, porque como en todo país desarrollado, lo que funciona primero es la atención primaria, la parte preventiva promocional. Por ejemplo, en sistemas de Australia, Canadá, España, Buenos Aires también tienen muy buena capacidad resolutiva en el primer nivel de atención y eso resuelve el 85% de los problemas de salud de la sociedad y lo demás se maneja en hospitales, ¿no? Esa es un poco la tendencia porcentual. Muy bien, chicos. Si tuviéramos alguna pregunta más, si no, nos vemos la próxima clase y vamos a ver la parte de valvulopatías. Y los dos temas finales serían ya las de cardiopatías congénitas. Doctor, una consulta. Bueno, doctor, todos hemos quedado el lunes 20, doctor, nuestro examen. Entonces, no sé si podríamos avanzar, no importa mañana este tema. No, mañana tenemos examen de general o el sábado, doctor, por favor. Sí, claro. ¿Me confirmas la hora para avanzar ya la parte comunitaria? Ya, doctor. Doctor, bueno, para que quede más claro, nos va a entrar el examen de esta clase de hoy y de la clase que faltaría, que es cardiopatía congénita. ¿Verdad, sí, doctor? aneurismas de aorta, torácica, abdominal, cardiopatías, cianóticas. Ya, doctor. Doctor, Bueno, nuestro último tema ha sido TBC. No nos ha expuesto aneurisma, doctor. Entonces sería para la clase del sábado. ya, ok. Sí, doctor. Lo último que usted, la última clase fue TBC, doctor. Ya lo revisé. Perfecto. Ya, doctor. Entonces nos estaríamos reuniendo el sábado, por favor. Muy bien, hasta el día sábado. Hasta luego, doctor.